Mi estimado telepensante, mire qué sorpresa si es que tenemos por primera vez en esfera pública a Rosario Moreno y a nuestro queridísimo Max Colodro, que hace tiempo que no habíamos tenido la oportunidad de oír sus análisis. Y bienvenidos, por supuesto, que a los dos. Yo sé que en estos tiempos de elecciones, de política, de tanta algarabía que hemos tenido, que la gente está cansada de ir a votar, que entonces ahora las elecciones en Estados Unidos, que se caen los gobiernos, que hay todo un cambio en la estructura, en el mapa político y también, por supuesto, gran tema del que vamos a hablar hoy día, ese cambio viene asociado de la emergencia de las redes, de canales alternativos, de la pérdida, doy las gracias y los telepensantes también, de la hegemonía de los medios tradicionales por sobre la opinión pública. Bienvenidos a los dos, gracias por estar en este programa de nuestro canal en YouTube. Rocío, Vanessa, un agrado, un placer, además un saludo grande a los amigos de Esfera Pública. Muchas gracias, Vanessa, por habernos convidado. Qué rico estar contigo, Max. Tú me hiciste el prólogo del libro que voy a sacar prontamente. Fue un honor y un Y privilegio. Un muy ajá, buen libro, además. gracias, sí, que va a estar luego. Espero a principios de diciembre para que lo compren para la Pascua, para la Navidad. Porque para la gente que quiere saber qué está pasando y para dónde vamos, es un libro que yo creo que aporta mucho. Bueno, en parte decidimos, mi estimado telepensante, hacer o realizar esta conversación para abordar el libro Rosario, porque aquí nosotros hemos estado muy preocupados a partir del avance de estos cordones sanitarios, de esta discusión de si la libertad de expresión sí o cuáles serían los límites, ¿no es cierto? Entonces, Rosario, si quieres, nos cuentas un poco y además, bueno, tuvimos la elección de Trump, que justamente venía muy acompañado de esta discusión que tú has tomado en el libro, que va a ser un tremendo aporte, no me cabe la menor duda, porque Trump fue permanentemente asediado por los medios de comunicación, maltratado igual que Milei, de la misma manera que se ha hecho en Chile en su momento con ciertas personas que uno sabe, por ejemplo, ahora con el caso Monsalve, ¿no es cierto? ¿Cuántos persiguieron porque tú estás en contra de las mujeres, porque tú, qué sé yo, eres patriarcal, por esto y lo otro? Y resulta que a la hora de los que cuando las papas queman, son los menos defensores de las mujeres quienes decían ser los defensores. Entonces está todo muy revuelto, Rosario. Cuéntanos un poco cómo desde la perspectiva de tu investigación, de tu trabajo, estás viendo los hechos que en parte están sucediendo en Chile políticamente y también, por supuesto, a nivel internacional. Bueno, el libro se llama Twitter versus Twitter. Desde que Elon Musk compró Twitter, se pasó a llamar X, pero la verdad es que como que nadie le dice X. Entonces, por eso al final le puse la X como para que no me demanden, digamos. Eh, y al final sale Twitter versus Twitter, un peligro para la democracia y un análisis de filosofía política y teoría de las comunicaciones, escrito bastante, súper en fácil, para ver cómo las redes sociales, en especial Twitter, dado que si bien no es la que más usuarios tiene en el mundo, es la que sí tiene más influencia en el mundo y en la discusión pública a nivel mundial, y en Chile también, ¿ya? De hecho, más que en el mundo en general. Eh, entonces, a raíz de eso, lo que yo quise demostrar, mi tesis, es que del libro, dentro de Twitter, no hay ninguna norma o convenio social, ¿ya? Eh,
que rija, que haya leyes, mandamientos, constitución, que rija cómo uno se tiene que comportar en Twitter. Y al no regirse por nada, uno se comporta como animalito, ¿ya? Como en el estado de naturaleza de Thomas Hobbes. Yo tomé a Thomas Hobbes, este filósofo, padre de la filosofía moderna, que lo admiro, inglés del siglo XVII, y comparé, cuando yo estaba viendo estudiando a Thomas Hobbes, yo decía todo el rato, esto es igual a Twitter, porque yo soy un poquito adicta a Twitter, debo decirlo. Eh, es igual, es que es lo mismo. O sea, aquí cada uno hace lo que quiere. El que quiere miente. El que quiere dice te voy a matar. Y te puede decir por interno tu dirección es tanto, tanto, y es verdad. O sea, es la ley de la selva. ¿Ya? Explicaban fácil. Entonces, yo lo que busco demostrar es eso, que en Twitter no hay un convenio social. Y como no hay un convenio social, no hay delitos, porque en el estado de naturaleza, según Thomas Hobbes, el hombre es amoral, ¿ya? Actúa de una forma muy pragmática, muy de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se nos dice a nosotros, y que la gente en general no lo piensa, pero aquí los telepensantes me imagino que sí, es que los que norman Twitter y las redes sociales son sus propios dueños. Entonces, yo parto con una cosa bien fácil. Cuando se inventó el auto en serie, en 1900, quedó la embarrada en el mundo. No existía el discopare, el semáforo, el nada. Podían manejar los niños, los borrachos. O sea, la mayor cantidad de muertes por accidente en Estados Unidos en 1909 era por el automóvil, en serie. Supongamos que el señor Ford, el señor Chevrolet y el señor, que son los típicos enmarcadores, fueran ellos los que hubieran hecho las reglas de circulación, de seguridad del automóvil. ¿Habría sido justo que el que tiene el producto, el que tiene, se fiscalice él a sí mismo? No. Entonces, en Twitter nos está pasando lo mismo. ¿Ah? Elon Musk hace lo que quiere con Twitter. Él le dice a sus señores técnicos, díganle al algoritmo que haga esto, esto, esto. O sea, juegan con nosotros, experimentan con nosotros. Nosotros somos unos monos de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa? Que él, y esto es un poco largo, pero se va a entender por qué influye en la política. Porque yo cuando escribo, me encanta Trump, me van a aparecer muchos tweets de gente que también dice, yo amo a Trump. Trump es el ídolo del mundo. No sé qué. Entonces yo digo, uy, pero todos piensan como yo. ¿Ya? Entonces, no, no, señores, no es que piensen como usted. El algoritmo te está llevando a un corral, a un gueto, donde se encierra a los que les gusta Trump. Entonces tú vas a creer que la mayoría piensa que Trump es la papa, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, de repente por un ABC se cuela un, un Twitter de alguien que está en contra de Trump. Entonces, como tú te sientes en este club, en este gueto de que todos pensamos lo mismo, porque eso aumenta el fanatismo, es una cosa filosófica, cuando tú te ves como la masa te hace más fanática, con más fuerza, tú al otro lo vas a tratar de denostar, ¿ya? Y decir, ¿qué te creí? No cacháis nada, estáis en otra vereda, estáis fuera de tiesto, estáis no sé qué. Entonces, ¿qué pasa? En Twitter lo que hay hoy día es conflicto y fanatismo. Es lo único que uno puede ver. En Twitter uno no puede ver, que era lo que
Twitter tiene recién menos de 20 años, surgió en 2006 en San Francisco. Es una adolescente todavía. Y todos lo pensaron con mucha esperanza, como la idea de aumentar esta plaza pública de Habermas, de que todo se iba a poder como bajar las conversaciones a nivel mundial, que todo íbamos a poder discutir, deliberar en este sitio. Y los años dieron. Desgraciadamente, la realidad demostró que se dio todo lo contrario, todo lo contrario. Entonces, hace que la sociedad se polarice, que la sociedad aumente su ignorancia. Por ejemplo, Twitter, tú que hablaste del tema de los medios tradicionales, en Twitter, y para un periodista como yo, es impactante, tiene un alto nivel de credibilidad, o sea, tiene un 28% de credibilidad, que es lo mismo que tiene la radio, porque por debajo está la televisión y más abajo están los diarios. Entonces, desgraciadamente, a Twitter se le da lo mismo que puede decir un medio tradicional. Y como el algoritmo nos junta con gente que miente y que todo, al final estamos repitiendo como loro cosas que no son verdad, realidades que no son verdades, etcétera. Entonces es un peligro muy grande y estamos. Imagínate, en este minuto Elon Musk, que está como íntimo del señor Trump, ¿qué pueden hacer esos dos? Es súper interesante lo que estás planteando, Max. Mira, aquí hay un tema fundamental, ¿no es cierto? En Chile, la reina de las fake news es la persona que impulsa una comisión para perseguir a quienes decimos fake news. Es decir, Camila Vallejo, que es la Miss Universo de las fake news, ¿no es cierto? Ellos dijeron, cuando se rechazó el mamarracho, que se había rechazado porque había, se le había mentido a la gente respecto del contenido del proyecto de nueva constitución. Entonces, el problema que nosotros tenemos al mismo tiempo es que la pregunta es, ¿quién regula al regulador? Una pregunta muy antigua, ¿no es cierto? Y por otra parte, respecto porque aquí, como bien la Rosario me había explicado antes, Twitter es como tomar el caso, digamos, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de redes en general, pero nosotros sabemos que los medios de prensa tradicionales han mentido y han manipulado la opinión pública mucho, mucho tiempo. El mismo tratamiento que se le dio en Chile a José Antonio Cast, por ejemplo, permanentemente, el Colegio de Periodistas apoyando cerradamente a un candidato, cuando los periodistas lo que tenemos que hacer es tener, yo no voy a decir objetividad, porque siempre somos sujetos, pero tenemos que vincularnos a la realidad desde una perspectiva que trate de dejar fuera nuestros intereses y nuestra sensibilidad. Y por último, lo que se cruza en Twitter, que por algo yo no uso Twitter más que, yo jamás me he leído algo que me postea alguien en Twitter, jamás me he metido al Messenger de Twitter, jamás me. ¿Por qué? Porque hay un estado psíquico que hoy día está muy exacerbado por parte de la nueva izquierda, con toda esta ideología que pone a los hijos en contra de los padres, que pone a las mujeres en contra de los hombres, que pone a los hombres en contra de las mujeres. Todos somos oprimidos, es el wokismo. El wokismo es que los flacos oprimen a los gordos, el wokismo es que el blanco oprime al indígena, todos nos oprimimos entre todos. Entonces, evidentemente que un medio en el que no hay regulación, como dice la Rosario, se puede transformar fácilmente en un tarro de basura, y ahí mi pregunta sería, a ver qué análisis haces tú, Max, al respecto, ¿por qué? O sea, si yo no participo de Twitter, siendo una persona que participo bastante en las redes, y no participo porque me doy cuenta que ahí lo peor de la psiquis, del inconsciente del ser humano, se vuelca en esta cloaca. Entonces yo para discutir con personas que en realidad, porque están frustradas, porque no llegaron a alguna parte donde querían llegar en sus vidas, o porque no las quiso su padre o su madre, pues, yo para discutir de política con gente que en realidad está hablando desde esa realidad psíquica, la verdad es que no tengo tiempo que perder. Pero ¿por qué entonces, si es una plataforma que concentra tanto la cloaca exacerbada por este wokismo, se transforma, como dice la Rosario, en como un vector tan importante, una variable tan importante dentro de lo que es el análisis político? Yo creo que son preguntas súper interesantes y la verdad, la primera aproximación que tengo es que, como bien dice la Rocío,
aquí se da una especie de retorno a un estado de naturaleza, donde primero nos volvemos todos iguales, todos somos una opinión. Así como en la política y en la democracia somos todos un voto y valemos lo mismo, aquí somos todos una opinión y estas redes funcionan con la lógica y con la ilusión de que de alguna manera somos todos opiniones equivalentes. Da lo mismo si eres informado, si no eres informado, da lo mismo de dónde vienes, cuál es tu origen, cuál es tu formación, cuál es tu posición en la sociedad. Aquí todas las opiniones valen lo mismo y por lo tanto todo el mundo se siente con el derecho de opinar sin tener ningún antecedente respecto de si se sabe o no sabe de lo que está opinando, si respeta o no respeta a la persona que tiene de interlocutora. Aquí yo creo que, como bien dices tú, yo creo que estas redes sociales y particularmente el caso de Twitter, termina siendo más bien más que un espacio de diálogo, porque claramente, y eso la Rocío lo explica muy bien en el libro, claramente Twitter no es un espacio de interlocución, de diálogo, de búsqueda de intercambiar opiniones, de intercambiar razones respecto de las cosas. Esto es más bien un espejo de cada uno, donde cada uno lo que está haciendo en definitiva es eh, vivir de la fantasía y de la ilusión de cómo se muestra todos los demás, a todos los demás que componen este universo infinito que son las redes. Entonces cada uno juega con la ilusión de que yo soy por ejemplo, yo soy el que pone la última palabra respecto de un tema. ¿Mm? A mí ya nadie tiene argumentos para rebatirme. ¿Mm? Y en esa lógica, bueno, caer en la violencia, en la descalificación, en esto que se llama, también en la lógica de las redes sociales, los haters hoy día, los odiadores, los que sacan para afuera, como bien dices tú, sus rabias, sus frustraciones, sus trancas, sus traumas. Yo creo que Twitter debiera, me imagino, ser una delicia para los psicoanalistas. Yo me imagino que si los psicoanalistas entran a mirar con ojo terapéutico lo que representa Twitter, cómo funciona y lo que cada uno va mostrando en esta pseudo conversación, van a encontrar una cantidad de material infinito para diagnosticar a la sociedad en su conjunto, el momento de la historia, de la civilización en el que estamos hoy día, pero también a muchos de los personajes que participan de estas lógicas y de estas aparentes conversaciones. A mí una de las cosas que me parece paradójica del momento en el que estamos viviendo, y creo que también es algo que retrata bien Rocío en su libro, es que al final del día todo esto, todos estos sistemas que conforman las redes sociales y la lógica misma de la comunicación digital, nos ha terminado por mostrar eh, mucho más incomunicados, paradójicamente. Esa es la gran paradoja, una de las grandes paradojas probablemente del mundo contemporáneo, es que nunca habíamos tenido más medios de comunicación y nunca nos habíamos sentido más solos y más incomunicados. Andamos todos con un celular en el bolsillo, todos tenemos correos electrónicos, todos chateamos, todos participamos de las redes sociales y sin embargo estamos más incomunicados que nunca. Y como bien ocurre en el caso de Twitter en particular, lo que aparenta ser un espacio o una posibilidad de intercambio de opiniones, de compartir una discusión, un diálogo, un debate, una controversia sobre algún tema en particular con otro o con otros, se termina transformando en, como te decía, un espejo en el que uno solo se confronta consigo mismo y con su propia historia y con sus propias trancas y sus propias pesadillas al final. Sí, ahí Eh, Rosario, la pregunta que obviamente que todos nos vamos a hacer, porque la experiencia de nosotros los chilenos es casi traumática con la cuestión del mamarracho. O sea, pensar que la izquierda que miente, o sea, yo creo que la única frase verdadera que le he oído a una persona de la izquierda antidemocrática, y ahí yo estoy ubicando a la señora Bachelet en la izquierda antidemocrática, porque ella desmanteló este país paso a paso a partir de su segundo gobierno, la dijo ella, porque ella dijo un día una gran verdad, que fue que cada día puede ser peor. Y yo es la única verdad que le he oído a alguien, así como lo que llaman los zurdos, por así decir, porque en todo lo demás, si tú te paras a mirar a esta gente y en todo te está mintiendo. Entonces, esto de entrar a regular, porque por una parte yo entiendo el tema de Twitter, lo entiendo tan bien que por eso es que no me meto, porque yo me cuido mi salud. Y la salud no solamente es cuánto colesterol tienes, o sea, salud es qué le estás metiendo a claro. tu cabeza. Entonces, ¿cómo tú
enfrenta esta idea, porque obviamente que cuando ves que la Unión Europea amenazó a Elon Musk por entrevistar a Trump, ¿qué? O sea, perdón, o sea, el dueño de la plataforma no puede entrevistar a un candidato a la presidencia de Estados Unidos porque los líderes de la Unión Europea son wokistas, son de esta nueva izquierda que ha capturado los organismos internacionales y que le impone a todos los países la Agenda 2030. Entonces, si tú dices algo en contra de eso, inmediatamente cordón sanitario. Incluso a todos los parlamentarios que salieron electos en las últimas elecciones de la Unión Europea les hicieron un cordón sanitario a los que son de la derecha que defienden la familia, la nación, que Vanessa. haya... ¿Cómo lo haces ahí? Porque Pero ¿quién? ¿A quién Vanessa, eso apelamos? pasa porque hay un estado de naturaleza. Lo que hizo la Unión Europea está en todo su derecho, porque como no hay reglas, no hay leyes, yo pido lo que quiero. Claro, pero la No pregunta es está ¿a qué autoridad, normado. a qué Entonces autoridad vas a tienen, apelar? así como el señor Elon Musk quiere entrevistar al señor Trump, los señores de la Unión Europea tienen todo el derecho de decirle, si tú le haces la entrevista, te corto la cosa acá. Como fue Es el que ¿sabes por juez qué no? Es que en no, es que ¿sabes Brasil. por qué, Pero, Rosario? ¿Sabes por qué no tienen derecho? Porque en todas las constituciones de todos los países que forman parte y son miembros de la Unión Europea se defiende el derecho a la libertad de expresión, incluso en la Carta de los Derechos Fundamentales de la ONU, la libertad de expresión es un derecho pero humano fundamental. Por lo tanto, tú no... esto es una realidad paralela, no es análoga. Tú en un diario no vas a poner, tú eres un... ¿No es cierto? En el Mercurio no vas a poner eso. O no vas a poner Boric es un... ¿Ya? Pero en Twitter sí lo puedes poner porque es una realidad digital paralela a la análoga en la que nosotros ahora estamos en una realidad digital, ¿no es cierto? Que es muy distinto a estar haciendo una entrevista en la realidad afuera de la pantalla. Y ese es el problema, que estamos tratando de tratar a las redes sociales con leyes análogas. Y no puedes tratarlas con leyes análogas porque tienen un origen y una razón de ser y una manera de comportarse distinta. Y yo creo que lo que hay que normar urgente y que está empezando la Unión Europea, pero de una manera muy tímida, es hacer un acuerdo mundial y bajarlo a acuerdos locales. Lo mismo que el automóvil, que se hizo un acuerdo mundial, Discopare se entendía en todas partes por igual. Obvio que esto es mucho más complejo porque tú estás mezclando realidades distintas, seres humanos distintos. Tú en el digital eres distinto al análogo. Si eso es lo grave. Entonces, lo que yo recomiendo al final del libro es, basta de esto, regulemos el sistema digital, pero que se adapte al análogo, porque el hombre, el ser humano, es análogo. Hasta ahora, por ejemplo. Hasta ahora. No sé, Pero una no sé en 100 pregunta años más. pero una ¿Ah? pregunta y una pregunta en esa situación. Eh, digamos, yo también estudié periodismo y he estado dentro de los medios. Cualquier cosa menos objetividad y verdad. Absolutamente vendidos a los intereses de los empresarios que ponen las lucas a través de la publicidad. O sea, esto de que nosotros estamos viendo el mundo análogo como si fuese el paraíso al que debieran de aspirar las redes, cuando en las redes el compadre que está sufriendo un crimen de parte de cualquier persona lo puede filmar, lo sube y dice, mira lo que me pasó en la esquina de tanto, tanto. Mientras que si en esa esquina está justo la sede de, te miento, una telefónica o qué sé yo, que no quiere mala publicidad y que al mismo tiempo le pone publicidad al medio, esa cuestión no sale. Entonces nosotros ya lo hemos visto demasiado, todo lo que ha sido la manipulación de los medios de prensa. Un solo comentario que yo hubiera podido escuchar sobre el contenido del segundo proceso de nueva constitución, del proyecto. Perdón. Uno, ni siquiera Mochetti analizó el texto. Nadie analizó el texto. La única gente que se hizo cargo del análisis del contenido de ese proyecto estaba en las redes. Entonces, a mí lo que me pasa, uno, los organismos internacionales hoy día están tan capturados por la extrema izquierda, por la antidemocrática, que por eso es que le ponen un cordón sanitario a candidatos electos, votados democráticamente,
abiertamente que no están de acuerdo con los principios del wokismo, la ideología de género y la teoría climática elevada a ideología. Y con eso destruir la agricultura, destruir las naciones, no están de acuerdo con eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? A gente que está democráticamente electa, que representa millones de europeos, les hace un cordón sanitario y no los deja hablar en el Congreso. Esa es la gente de la que vamos a hablar, que piense en cómo normar los amigos de Boric, de Vallejo, esta agenda que no se va a transar. Primero, el problema de nuevo es, ¿a qué autoridad apelamos? Entonces yo no lo haría top-down, yo lo haría bottom. Yo lo haría, bueno, señores, tenemos este problema. Propongamos una especie de constitución de reglamento para este tipo de medios y usted vaya a votar. ¿Qué prefiere, el Estado o naturaleza? Porque yo muchas cosas, antes que el control digital de los señores chinos, ¿no es cierto? Que esos te tienen una dictadura de control digital, prefiero el Estado de naturaleza, como diría John Locke, que dice, si tú vas a tener una autoridad pervertida, es mejor el Estado de naturaleza que la autoridad pervertida. Y si le vamos a dar Claro. a la autoridad pervertida el poder para decir cuándo lo que tú dices es verdadero y cuándo es falso, estamos pésimos porque la autoridad pervertida, en esencia, nosotros vimos a la Loncón recorrer el mundo, diciendo en Francia, en todas partes, que en Chile, desde las redes con los millones de dólares de Donald Trump, que gana un canal como este, por supuesto, habíamos, habíamos engañado a la gente, po, ¿cachai o no? Entonces, ese es el problema. Dijimos que hable Max, porque yo creo que nosotros ¿cómo lo ves tú este conflicto, Max? Mira, yo creo que efectivamente aquí partimos de una premisa que yo creo que es una premisa en muchos casos equivocada. Las redes sociales, y Twitter en particular, pero las redes en general, no son medios de comunicación. No son medios que lo que tratan de hacer, que lo que buscan es informarte respecto de lo que ocurre. Ese es un rol, y eso es de alguna manera la ética periodística apunta a que los periodistas traten de mostrar de la manera más objetiva posible, siguiendo también ciertas reglas y ciertos cánones profesionales, qué es lo que está ocurriendo. Las redes sociales y Twitter no cumplen ese fin, no apuntan. Aquí no se está tratando de mostrar o ilustrar una realidad, un conjunto de hechos o de situaciones. Aquí lo que hay es simplemente un espacio para lo que son las opiniones. Aquí lo que se muestra y lo que se divulga y lo que se difunde no es la realidad, son opiniones simplemente, de distintas personas, y que argumentan en función de distintas lógicas y de distintos intereses. Y respecto de eso, de ese punto, yo sinceramente creo que es muy difícil, por no decir imposible, que estos medios a nivel global terminen teniendo algún tipo de regulación. Eh, o sea, salvo lo que plantea como una dificultad Rocío, que es la propia regulación del dueño. Arbitrariamente el dueño decide dónde pone los muros y los límites, qué cosas se aceptan y qué cosas no se aceptan. Porque que haya un mecanismo que permita que, primero, que la gente se autorregule, eso no existe. La gente, este es un espacio de total libertad, sin control, es un estado de naturaleza. La gente no va a difundir hechos, va a difundir opiniones personales, y por lo tanto que haya una autorregulación de los propios usuarios me parece muy difícil, y que la haya de algún agente externo, los estados, eh, eh, un órgano fiscalizador del espacio público, un Consejo Nacional de Televisión o los tribunales de justicia, como ocurre con los medios de comunicación, porque efectivamente en el caso de los medios abiertos, Mm. de los medios tradicionales, como se los llama, bueno, el delito de difamación, de calumnia, si tú difamas y tú calumnias, te vas a enfrentar a una querella eventualmente y vas a tener que responder ante las cosas que has dicho en los tribunales y vas a tener que mostrar y tener medios de prueba para mostrar que lo que dijiste es verdadero, hay evidencia, y si no la tienes vas a tener una sanción, vas a recibir una sanción. Eso en Twitter no existe. A nivel global me parece muy difícil que pueda existir. Ahora, a mí lo que me parece delicado para la democracia, que es un poco la pregunta que hace Rocío en la primera bajada del libro, en el subtítulo, eh, ¿es un peligro para la democracia? Yo creo que es un peligro para la democracia, pero no sé si es un peligro mayor que la influencia de las ideologías, de los totalitarismos, en una época de la influencia de las religiones en la política,
O sea, yo creo que la democracia inevitablemente está limitada por lo que es la naturaleza humana finalmente. Es imperfecta como es imperfecta la naturaleza humana. Es un espacio que tiene sus limitaciones, que permite que ocurran ciertas cosas que como sociedad, a partir de un determinado momento de la historia, valoramos la posibilidad de concurrir a las urnas y de que el voto de cada uno valga lo mismo en el momento en que lo emitimos, pero la democracia también estamos sometidos a la influencia de los medios de comunicación, de la familia, del patrón, del padre opresor, de la pareja inquisidora, del qué dirán de los amigos. O sea, somos seres influenciados, somos seres influenciables, somos seres que, como bien lo ha confirmado finalmente el psicoanálisis, no somos libres para tomar decisiones. Nosotros, todos los seres humanos, estamos habitados por un alien que se llama inconsciente, que toma decisiones a nombre de nosotros sin que nosotros nos demos cuenta de por qué toma esas decisiones, cuáles son las razones, cuáles son las causas por las cuales nos gustan las cosas que nos gustan y nos disgustan muchas cosas que nos disgustan. Entonces, yo creo que efectivamente este es un espacio que podría ser mejor aprovechado, sin ninguna duda. Idealmente debiera ser mejor aprovechado. Podría haber sido un espacio para que pudiéramos haber aprendido a conversar, a discutir, a disentir de mejor manera. Pero lamentablemente, si es que este espacio era para poder darle libertad a la naturaleza humana, al estado de naturaleza, eh, era obvio y casi inevitable que terminara como, no sé si como Claro, pero es que terminó, no sé si ha terminado, pero al menos que es que esté eso como está hoy significa día. aceptar la concepción antropológica de Thomas Hobbes. Yo no lo acepto. Tú sabes que ahí las cartas persas Montesquieu le hace un buen ejemplo a Thomas Hobbes de cómo no sobreviviría un pueblo, ahí él toma el pueblo de los trogloditas, ¿no? Si es que todos tuviéramos desconfianza y estuviéramos maltratándonos. Yo no, yo aunque tuviese un desacuerdo muy grande con una persona, aunque esa persona me pareciese un detestable, deleznable y repugnante, no entraría a descalificarla públicamente, porque como estaban diciendo ustedes, eso te espejea a ti al final, eso está hablando de la cloaca que eres tú. Ahora, yo creo que a la Rosario Bueno, lo que le perdón, interesa, precisamente por eso es que tú no vas a tener interés y no tienes interés en participar de un espacio como Twitter. pero eso nos lleva al punto de la Rosario, que yo creo que es lo más importante, o uno de los vectores más importantes que nos habla de su móvil. Tú me corriges, Rosario, si es que estoy equivocada, de por qué escribir el libro, que en el fondo el asunto es por qué esa plataforma tiene ese peso político, porque si se tomase, como dice Max Rosario, él dice, mira, acá son opiniones y está, ¿por qué no tener un espacio en el que la gente, a ver, los japoneses, por ejemplo, se dice que tienen unas piezas que tú entras y son todas de cristal, ¿ya? Tienen puras cosas de cristal. Entonces, cuando tú tienes mucha rabia, tú contratas este servicio. Tú entras a la pieza y rompes todo lo que está ahí y te sacas la rabia, ¿me entendí? Bueno, ¿por qué no se ve como efectivamente lo que es? O sea, creo, tú me corriges, Rosario, porque hiciste el análisis, que Twitter no lo usa más del 20% de la población, al menos en Chile. ¿Cómo lo ves tú? ¿Por qué Mm. ese vínculo con la política? Yo no lo entiendo, la verdad. A ver si nos Sí, aclara eso. se explica bastante en el libro. Max, Rosario, no Rocío. Ah, perdón, Rosario. Una fake news, ya. A ver, dos cosas importantes. Primero, ¿por qué influye tanto? A ver, Twitter a nivel mundial es la red social con número 15 en seguidores. O sea, número uno es Facebook, que no entiendo yo porque lo Ah, encuentro porque es más fome. masivo, por Eh, eso. en masividad. Ya, Pero en ya. Chile es el cuarto. Chile es más tuitero que otros países. Pero ¿por qué es el que más influye a nivel mundial, no solo en Chile? Uno, porque todas las autoridades importantes de la sociedad lo tienen como su diario mural, que le puse yo, ¿ya? O sea, le duele la guatita y pone ahí, me duele la guatita. Entonces, ¿En todos serio? los medios Ya, todos los medios están conectados y dicen, y siguen a estas personas y saben en línea qué le está sí, pasando a esta ya. gente, ¿ya? Ahora, ¿a Desde el quién podría interesarle que a futbolista, alguien le duela la guatita? ¿ah? ¿A quién podría interesarle, Rocío, que a alguien le duela la guatita? Rosario, Rosario, piensa en mi Rosario que tengo acá. Rosario, Monsalve, Max. por ejemplo. Rosario, sí. ¿A quién podría interesarle que a tal persona le duela la guatita
o esté Vamos, resfriado. Monsalve, eh, en este minuto, Monsalve. bueno, Claro, claro, pero Interesaría. lo que nos interesa de Monsalve es que eventualmente, siendo una autoridad muy importante, pudo haber cometido algún delito. Eventualmente Bueno, cometió algún delito. bueno, pero estoy Pero, diciendo que pueden después lucubrar de que la guatita le duele porque le metieron unos polvos mágicos y lo trataron. Estoy hablando al nivel de lo que claro, pasa en Twitter. Es que, a ver, suena un poco para reírse, pero es en lo que estamos, ¿ya? Entonces, por un lado, si los políticos ven que los hashtags que están en Twitter, para la gente que no sabe, que son los temas que más se están hablando en Twitter, son, por ejemplo, la inauguración de un estadio, los políticos van a ir al estadio porque saben que ahí va a estar la prensa y le van a sacar una cuña. Eh, A lo mejor yo, Boric, sé que todos están enojados con que el gobierno fue poco feminista, no sé qué, y va a ir al Ministerio de la Mujer a ver mujeres golpeadas. Estoy inventando, ¿ya? Y tomó esa decisión porque se estaba hablando en Twitter. Entonces, eso es lo grave de Twitter, sí, claro. que sale de la pantalla y nos moldea en nuestras acciones análogas. Lo mismo pasa, y más grave, es con los medios de comunicación. Los medios de comunicación, tú estás en pauta y se revisan, o sea, los hashtags de Twitter son parte de lo que se estudia dentro de lo que se va a reportear ese día. ¿Por qué? Porque Twitter es ágil, te muestra lo que está pasando así, así, es más rápida que la radio siempre ha sido, siempre fue el medio de comunicación más rápido. Yo ahora, por ejemplo, si quiero saber de algo, me meto a Twitter y digo, ah, dicen esto, y ahí me meto a los medios tradicionales para saber de verdad, digamos. Pero sé que ellos van a saber antes que Mol suba la noticia. Porque está el gallo que lo vio en la calle, porque, o sea, en Twitter también salen noticias, muchas noticias. Y a o lo sea, de hecho, mejor, los medios de comunicación son actores en Twitter. claro, exactamente. Entonces, estos diarios murales, por ejemplo, el señor Boric, el presidente Boric, muchas veces hace sus declaraciones a través de Twitter y no habla. Entonces, por eso la importancia de Twitter y por eso creo que yo, a diferencia de Max, creo que sí se pueden hacer muchos logros en el normalizar esta red y todas las redes. ¿Por qué? Tú lees la autonorma de esta, por ejemplo, de Twitter, que es preciosa. O sea, tú lees la constitución que se hicieron ellos y tú dices, uy, esto va a funcionar, pero maravilloso. Pero no funciona. O sea, ellos se mienten a sí mismos. O sea, tú ves que en algunas veces actúan como ellos dicen y otras veces no actúan como ellos dicen. Yo creo que a veces actúan de adrede, como ellos dicen, y otras veces de adrede, como ellos no dicen. Por ejemplo, ¿qué pasó cuando el presidente Trump perdió las elecciones de 2021 y hizo una revuelta a través de Twitter y se tomó el Capitolio con su gente a través de Twitter? O sea, de una gravedad tremenda, algo que no se ha visto en la historia democrática de los Estados Unidos, que podría, si no lo obligan a decir, oigan, váyanse a la casa a las 5 de la tarde, podría haber pasado cualquier cosa. ¿Ya? Claro, pero Entonces, también pero espérate, convengamos, Rosario, que ahí hubo un tema también que no había pasado en la historia de las elecciones de Estados Unidos, del escándalo que fue paquetes enteros con votos votados en las basuras, con, no sé, o sea, también hubo una cuestión que fue rarísima y que yo estoy obviamente la gente hablando de reacciona, Twitter, ¿cachai? Vanessa, yo Claro, estoy hablando de Twitter, claro, ¿ya? cómo O funciona. sea, fue Sí. muy peligroso lo que hizo Twitter, tanto que los medios de comunicación tradicionales pasaron a ser segundo plano. O sea, un CNN hablaba, Twitter está informando qué humillante, qué fuerte, ¿ah?
Porque el medio de comunicación, aunque a uno no le guste o no le guste, tiene periodistas formados, uno se demora en chequear los datos, uno trata de hacer periodismo serio y en Twitter es todo menos eso. Entonces, ¿qué se podría hacer con las normas de autoimpuestas de Twitter? Cada país podría ver tendrían una fiscalización que es súper fácil porque también pone algoritmo, ¿ah? Puede ser hasta la PDI, algoritmo, si se usan ciertas palabras y y si se usan, y Twitter no las sacó porque Twitter promete sacar esas palabras, discursos del odio y todo, se le pasa una multa. Si al señor Twitter le ocurre 2 veces, eh, a la tercera le pueden quitar por un día. Igual que los canales de televisión abierta, tú tienes una multa, te pueden quitar, quitar la transmisión por tantos días, caducar, o sea, no le veo lo complicado. Yo Eh, fíjate, ¿sabes por Puede qué ser le veo más lo difícil complicado? ¿ah? Yo le veo lo complicado porque hoy día, si a mí me dice Max Colodro en este momento que él se autopercibe mujer, yo le voy a decir que es mentira, que él es un hombre. Y eso hoy día, eso hoy día es discurso de odio para alguna gente. Entonces tú ves lo que pasó con Pavlovich, que hizo ese reportaje buenísimo en Mm, Canal 7. muy bueno. Tuvo más de 2.500 denuncias en su contra por haber mostrado la realidad de lo que se le está haciendo a los niños que se están castrando en nuestro país. Es decir, hoy día tú tienes temas que están absolutamente capturados por un activismo que usa estas minorías para avanzar banderas ideológicas de izquierda que no tienen nada que ver con el bienestar de las Bueno, pero minorías. ellos tienen derecho a poner que no les gusta el No, tema. pero perfecto, pero cuando tú me estás diciendo a mí discurso de odio, es que discurso de odio hoy día es decir, oye, ¿sabes que yo soy chileno y quiero que un chileno, un niñito chileno vaya al kinder antes que el hijo de un inmigrante ilegal que viene violando todas las leyes, po? Bueno, ¿Y qué es que pasa? ¿Qué te ahí, pasa? Eso es ahí discurso de Vanessa, lo odio. que hay que Es hacer es que, preocuparse es que de ¿quién quién. define lo que es el discurso de odio, Rosario? Por eso, ¿Cachai? Vanessa, ahí lo que hay que hacer es quien integra ese comité que hace las normas, que en Chile se va a hacer A, B, C, y eso pasa en todo, en todo. O sea, en el Mineduc, cómo están enseñando a nuestros niños, o sea, hay que jugársela ahí, pues. Si ahí es Bueno, yo donde hay que dar la lo que yo pelea. veo es que O yo lo que sea, veo es que ni siquiera los partidos políticos respetan sus propias declaraciones y estatutos. O sea, la democracia cristiana que yo sepa tiene vocación democrática y terminó más o menos que integrando al Partido Comunista que lo que promueve es la destrucción de la democracia. sí, Entonces, de claro. alguna manera, a ver, Max, volvemos contigo. Mm. Porque yo entiendo lo que plantea la Rosario, es lo que uno desearía y quisiera, pero desde mi punto de vista quizás tenemos una visión distinta en el sentido de que yo ya no veo que se respete la verdad, yo ya no veo que se reconozca la verdad. O sea, cuando viene Gonzalo Carrera y le dice a la diputada que no puede ni va a poder nunca menstruar, y aparece la algarabía entre ellos de personas que han publicado libros sobre la libertad, que se han dicho liberales toda la vida, a insultarlo de inhumano por decir la verdad, entonces nos están deconstruyendo, bueno, por eso yo también escribí este libro, digamos, porque nos están destruyendo a tal punto la posibilidad de un acuerdo a través de la razón, del uso y el ejercicio de la razón, el emotivismo político, y quizás ahí hay, Rosario, un tema, ese emotivismo político que ha sido también denunciado por algunos filósofos, que en el fondo ya no es si es que efectivamente porque yo entiendo racionalmente, Rosario, creo que el esfuerzo que estás haciendo es fantástico, porque en algún momento tenemos que llegar ahí. Pero mi punto Es es, que hay que ser mientras todo valiente, es pues, emoción, Vanessa. sí, Hay pues, que pero ser mientras todo, valiente porque la claro, pero gente en general que trata de buscar más la verdad se queda callada por miedo al bullying. Lo que ahí pasa es que la llega una pregunta es, etapa en que uno no le tiene que tener miedo al bullying. sí, pues, pero es que lo que pasa es que ahí hay que poner, yo diría que mi tema es si ponemos, estamos poniendo las carretas antes que los bueyes, en el sentido de que, primero, sí, puede, discutamos un poco este tema, para Mm. mí, yo no necesito que me pongan, que me penalicen el crimen, el homicidio, para no salir a matar a alguien. Yo per se no voy a matar a alguien a menos que sea en autodefensa, ¿no es cierto?
Entonces, en el estado de naturaleza no somos malos per se. Hay gente que sí, obviamente. Y yo creo que, por lo tanto, yo no necesito que a mí me digan, tú si dices un discurso de odio, supongamos que sea un discurso de odio real, no lo que ha inventado la extrema izquierda, va a tener tal sanción. Porque yo el discurso de odio real, no el de Max, eres hombre, sorry, no te va a creer tu percepción, ¿sí? Yo el discurso de odio real me voy a cuidar siempre mucho si es que en algún sentido primero no lo tengo, y segundo, si es que en algún sentido pudiera llegar a afectar de esa manera, yo voy a tratar de cuidarlo. Pero hoy día estamos en un descalabro de tal magnitud, con todo, hasta la dignidad, pues si la Plaza Dignidad, como si la dignidad fuera el epicentro del octubrismo, o sea, todo es una locura. Ya, ahí me callo. Max. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que tú planteas y creo que de alguna manera este triunfo de Donald Trump tiene que ver también con un cierto ya cansancio, con una cierta ya fatiga respecto de esta lógica del victimismo y de la cancelación y de la cultura finalmente woke, que es lo que yo creo que hay un sector de la sociedad que ya empieza a sentir que esto, que la libertad terminó pervertida finalmente, la democracia terminó siendo mal usada, pervertida, en función de una lógica que no tiene que ver con derechos, que no tiene que ver con la verdad, efectivamente, sino que tiene que ver con un relativismo y y con ciertas formas de fanatismo que en el fondo lo que expresan es que hay un sector de la sociedad que está tremendamente frustrado políticamente, culturalmente, porque su proyecto histórico, que era encontrar una alternativa a la sociedad capitalista, fue, después de un siglo y medio de experimentos, un rotundo fracaso. Y que se ha colgado de todas estas locuras identitarias y victimistas para de alguna manera sublimar ese fracaso. Si eso es lo que hay detrás de esta lógica. Y ya, o sea, hemos terminado con que están inventando géneros que ya no existen, ya no solo puede ser hombre o mujer, sino que puede ser un no binario, puede ser otro tipo de géneros casi infinitos. El otro día veía un reportaje sobre un adulto que se siente, un adulto hombre, masculino, que se siente niña menor de edad. Y que por lo tanto, y él exige que se lo trate en el espacio público como si él fuera una niña menor de edad, de 12 años. Entonces, y que eso es un derecho, porque tú tienes derecho a que te traten como tú te sientes. Entonces, efectivamente, yo creo que ese nivel, eso es un trastorno de personalidad, eso es un problema que debiera ser tratado por especialistas. ¿No? No es un derecho, ¿no? En rigor. Mm. Y por lo tanto, yo creo que aquí efectivamente hay un cierto agotamiento, cansancio, y creo que Donald Trump dijo en su primera campaña una frase que a mí me quedó siempre dando vuelta, en que él dijo, yo considero que representa un mundo y a una época que ya está cansada y aburrida de ser políticamente correcta. ¿Eh? Que ya considera que no se pasó el tiempo de ser políticamente correcto. Y yo creo que lo que hay detrás, sobre todo de este triunfo ahora por segunda vez, es la necesidad de orden, la necesidad de seguridad. Si finalmente esta locura inseguriza mucho. Sobre todo, Sí, claro. como bien decías tú, estos padres que ven que a sus hijos se los secuestran para hacerle tratamientos de cambios hormonales, porque sus hijos, en un proceso que tiene que ver con la propia formación de la personalidad, puede que eventualmente a los 3 4 años, 5 años, no se sientan todavía de una determinada manera, pero eventualmente después de los 18 sí se van a sentir de una determinada manera. Entonces, yo creo que toda esta locura y todo este exceso tiene a un sector importante de la gente cansada porque al final eso se suma a todas las otras formas, esto se suma a todas las otras formas de inseguridad, a la inseguridad frente a la violencia, frente a la delincuencia, frente al narcotráfico, al consumo, a que te captura el consumo de las drogas. Yo creo que efectivamente hay aquí una reacción que probablemente va a tener una cuota de una dimensión autoritaria. Sí, o sea, yo creo que eso va a ocurrir. Lo que está ocurriendo con Bukele en El Salvador tiene una dosis de autoritarismo.
y probablemente de abuso y probablemente de violación a los derechos humanos, la tiene. Y probablemente hay mucha gente ahí que paga siendo inocente, bueno, porque finalmente este relajo, esta pérdida de límites, esta pérdida de controles sociales a todo nivel, esta pérdida de referencia a lo que dices tú, a la verdad, a los hechos, a la realidad, a cómo las cosas son, y el haber terminado reemplazando, y en eso me tomo de nuevo de lo que opina Rosario en su libro, que es el tema de hacer pasar a las opiniones como si fueran hechos, como si fueran verdades o como si fueran realidades. Esa pérdida de control y de límites, yo creo que ya tiene a un sector de la gente cansada, aburrida, precisamente de sentirse insegura, de sentirse que no hay piso, no hay nada que aferrarse. Y finalmente, esto nos lleva de nuevo al tema con el que yo partí esta conversación, a una sensación de soledad y de orfandad muy grande frente al mundo y frente a los demás. No, absolutamente. Yo ahí, Rosario, creo que hay un punto que yo no puedo dejar de compartir contigo, en el sentido de que los liberales clásicos, ¿sí? No la Cámara Harris, creemos o afirmamos que la civilización, uno de los pilares de la civilización, es la distinción entre la esfera pública, la esfera social, la esfera privada y la esfera íntima. Tú eso que planteas lo del diario y de la guatita cuando le dolió y todas estas cosas, bueno, lo que ha hecho la desterritorialización de esta nueva izquierda ha sido llevar lo íntimo a lo público y lo público a lo íntimo. Un buen ejemplo es el tema de la ideología de género, que se ha politizado los genitales de los niños y se ha genitalizado la política. Entonces, ¿qué pasa con todos los que compartimos, y eso lo compartimos con los conservadores, ¿no es cierto? Esta idea de que en público hay ciertas formas de vestir, hay ciertas formas de ser, hay ciertas cosas que no se van a hacer, así de simple, no se muestran en público, ¿sí? Entonces, cuando esa cloaca, por ejemplo, mental, antes quedaba reservada para la esfera íntima, no por eso va a estar bien, pero somos seres humanos, tenemos fragilidad, y cuando alguien se enojaba, era dentro de su casa, digamos, y echaba los pericos en su casa. Pero ahora lo que va pasando es que, y en eso estoy de acuerdo contigo, o sea, normal, si le puedo encontrar como el lado que tú dices de tener el coraje de hacer una propuesta, es recuperemos la esfera pública con los rasgos propios de la esfera pública. O sea, Claro. la genitalidad queda afuera, la intimidad queda afuera, te refieres como ciudadano con un juicio formado sobre la realidad desde tu perspectiva, está bien, pero a un objeto que es público, que es de entendimiento y de preocupación pública con ciertos códigos. Porque si a ti te convidan, si tú estás, antes era así, ¿no es cierto? Nosotros así vivimos la vida, nos convidaban a un matrimonio y uno iba bien vestido al matrimonio, o al teatro municipal, ibas a una ópera, ibas bien vestido a la ópera. Son códigos que mantienen ciertos niveles civilizatorios fundamentales para que no pase que tú no tienes en nada en que confiar y en nada en que apoyarte y terminas recluyéndote del mundo. Me pasa mucho eso, porque donde uno va hoy día, uno observa cosas. El otro día me contaba una amiga que un problema gravísimo, observó una situación de alto contenido pornográfico en la nieve entre dos personas, digamos, que les gusta subvertir el medio ambiente porque lo usan para eso, y quien lo observó fue un niño. Y ese niño lleva 8 meses sin dormir. Entonces, ya a terapia. Entonces, probablemente yo creo que esa normatividad que uno esperaría tiene que ver, te lo pregunto, con esto, con recuperar la esfera pública y la discusión racional. Entonces, ese sería un camino que está dentro de los que tú exploras en tus argumentos. A ver, yo creo que lo que estás hablando, en todos los periodos de la historia han habido A y de respuesta Z, ¿ya? Por ejemplo, reforma religiosa contra reforma, que fue una guerra espantosa. Edad media tardía, renacimiento. Y ahora, en el siglo XXI, estamos viendo, yo creo que una sociedad cansada, deteriorada, como decía Max,
porque hay una falta de líderes buenos, de buenos líderes. Y yo ahí me agarro del concepto de Sigmund Bauman, ¿ah? En la sociedad líquida. Yo creo que ha cambiado mucho por las tecnologías, de nuevo. eh, Antes valía el trato mano a mano, Claro. ¿ya? Y me daba la mano con alguien, yo no necesitaba un contrato para decirle voy a cumplir. Si yo nací hombre, iba a ser hombre toda mi vida. Ahora puedo ser mujer, después me cambio a animal, después no sé qué. Entonces el hombre se va creando y transformando a través de la vida. ¿Ya? Entonces los valores eran para siempre. ¿Ya? Si yo entraba a trabajar en una empresa, podía estar toda mi vida en una empresa. Ahora un millennial puede haber pasado por 11 trabajos. O sea, estamos hablando de una persona menor de 40 años, ¿ya? A mí, por ejemplo, yo tenía un puesto alto en una empresa y una empresa importante y a veces me dejaban plantar a la gente que quería entrevistar. No, es que no alcancé. Entonces, estamos en un deterioro ético, de sentido común, lo que yo llamo feísmo, que no es solo en la moda, sino que es en las actitudes, en la moral está fea, la ética está fea. ¿Ya? Yo le digo, a todo eso lo enmarco así. Y estamos en una sociedad líquida que yo se acabó el tiempo, se eliminó el tiempo y el espacio como lo conocíamos. Ahora nosotros estamos hablando y no estamos juntos. Y tú podrías estar en Tokio, donde son las 3 de la mañana, y yo estoy acá, donde son las 6 y tanto, por ejemplo. Entonces, eso nos ha moldeado, nos ha cambiado, y yo creo que uno puede trabajarlo bien con el sentido común, porque las guaguas se demoran 9 meses para nacer. El ser humano es igual, no ha cambiado. Yo no tengo hijos ante los 12 años, porque la niñita no ha menstruado. O sea, estamos tratando de denigrar al ser humano, nosotros mismos. Estamos como enojados con el ser humano. Lo importante es por qué estamos enojados con el ser humano. ¿Por qué se visten con los pelos para todos lados y mostrando el poto? Hay que pensar por qué. ¿Qué vacío hay en esa persona? Sí, Yo estoy bueno, de acuerdo, por eso, yo estoy de acuerdo con lo que plantea, perdón, Rosario, pero con el agregado de que precisamente ese es el diagnóstico y el análisis que uno debiera tratar de hacer y no convertir el exhibicionismo, por ejemplo, que es un poco el caso que comentaba ¿Eh? Vanessa, en un derecho a la libertad de No, expresión. no, no, Eso no es un derecho a la libertad de expresión. no, es ¿No? provocar que alguien que, por eso te digo, estamos con un vacío espiritual tan grande que, ¿cómo llamo la atención? Siendo un ser humano medio pantera, medio humano, saliendo pilucha o sacarme la bandera por el poto. Sí, bueno, eh, en- a eso hemos llegado ¿Ah? finalmente. A eso hemos Se ha llegado. llegado a ese feísmo, digamos, que obvio que es un delito para mí, pero ¿por qué lo hacen? Eso es es lo que que lo que hay que... pasa es que Yo está, sí, creo, pero lo que pasa es que estamos, perdón, Max, dale. no, 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 simplemente agregar que yo creo que algo de lo que ha pasado con Trump y de lo que está pasando en el mundo tiene que ver con una reacción a este feísmo Exactamente. y a este relativismo malentendido, la necesidad de límites, de orden y de autoridad. Claro, lo que pasa es que, bueno, por eso yo lo expliqué en mi libro. El asunto es que estamos en un proceso de subversión valórica de Occidente, que tiene por finalidad la reducción de la población. Las élites que están promoviendo
la inversión de los mandamientos cristianos son élites neomalthusianas, son élites que quieren la reducción radical y drástica de la población. Para eso nos tienen que condicionar hacia el odio hacia nosotros mismos y el odio hacia el prójimo. Odia al prójimo como a ti mismo. Tú en la medida que respiras, estás dejando una huella de carbono que daña el planeta. Todos los seguidores de la Greta Thunberg se odian a sí mismos y odian a su prójimo y no quieren tener hijos. Y cuando tú vives Bueno, desde mira el cómo ha odio, bajado cómo ha caído la natalidad. exactamente, pero es que eso hoy en día se aborta a 72 millones de niños al año de un total de 211 millones de embarazos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, por eso el libro se llama El progresismo y la cultura de la muerte, porque a ti te pueden ir condicionando en esa dirección. ¿Cuál es el vacío? El vacío tiene que ver, obviamente, como dice muy bien la Rosario, hay un tema de espiritual, ¿verdad? Y hay un tema espiritual que tiene que ver, y también la Rosario lo planteó, o sea, yo en mi libro lo tomo desde Nietzsche y lo llevo hasta las últimas consecuencias. Tu compromiso, tu palabra, el valor que tiene tu palabra, la conexión que tú tienes contigo mismo y la relación que tú tienes contigo, eso es dignidad. Dignidad es que si yo le digo a la Rosario, Rosario, yo voy a hacer un esfuerzo de que hagamos una conversación sobre tu libro con Max en mi canal. Dignidad es que yo cumpla con mi palabra. Eso se llama dignidad. No si yo ahora estoy vestida con una blusa que cuesta $5.000 o que cuesta 200 pesos. Ese no es el punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú respetas tu palabra, cuando tú respetas tus principios, bueno, cuando están anclados en algo mayor que se llama Dios. Es así de simple. Porque solamente por la razón no somos capaces de mantener la promesa. ¿Qué pasa con una civilización en la que la promesa, es decir, el valor de la palabra, se desploma porque carece de su contenido? Porque, porque yo voy a responder ante Dios si es que mentí, si es que no cumplí, si es que yo respondo ante Dios, ¿verdad? Por eso se jura sobre la Biblia y juro en nombre de Dios decir la verdad, ¿cierto? Bueno, cuando tú vacías eso, ¿qué vale la palabra de una persona hoy día que te dice casémonos y estemos juntos el resto de la vida? ¿Qué vale la palabra de una persona hoy día que te dice te prometo avanzar en tales y cuales asuntos políticos si es que votas por mí? Prácticamente llega a tal extremo que lo que la Rosario dice es que ni siquiera llegan, los cabros de ahora ni siquiera llegan a las reuniones de pega, o sea, a ese nivel siendo que se comprometieron. Una sociedad en la que no hay compromiso es una sociedad que necesariamente se derrumba. Ahora, ¿cómo tú vas a tener como niño? Piensa tú que hoy día en los colegios están los niños que se creen animales y los profesores están obligados por inclusión a tratarlos como el gato o el perro que se creen. ¿Cómo yo como niño, que sé que ese profesor está mintiendo, que sé que está haciendo un show, además ridículo, avergonzante, voy a confiar en la autoridad del adulto que juega a que mi compañero es gato? Entonces, esto es subversión, nos están, hay una muy buena entrevista de Jan Hirsi que la cito con Jordan Peterson, que lo cito en el libro, que ellos justamente trabajan este tema de nos están subvirtiendo, están destruyendo todo aquello en lo que afirmamos la vida. ¿Y por qué? Porque es la cultura de la muerte, porque estos tipos están obsesionados con que seamos 700 millones de personas de nuevo. Mira, no lo digo yo, lo sabe Milei, lo sabe Laje, lo sabe Trump, lo sabemos. O sea, los que ya estamos, digamos, arriba de la pelota con el tema. Entonces, por qué este tipo de leyes que generan odio? Odio en contra de los padres, con la autonomía progresiva. O sea, en la época que yo tuve que ejercer más control sobre mis hijos, es cuando ellos les ponen autonomía progresiva, pero respecto solamente de dos aspectos de la vida. Tener sexo con quien quieran, bajo tu techo, incluso un adulto mayor de edad, ¿m? Y salir a protestar políticamente, porque los manipulan desde los colegios. Pero con lo que me decían mis hijos, bueno, autonomía progresiva, si yo no quiero ir más al colegio a hacer mi empresa, eso no. Si yo quiero trabajar, no, porque eso es explotación infantil. Pero mis cabros querían trabajar, pues no es que son anarcocapitalistas, libertarios, y qué sé yo, todo el cuento, ¿no? Entonces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que al final esto está inducido. Y justamente lo que más cuesta, y hoy día yo fui a una galería de arte muy interesante, porque el tema del arte como que expresa muy bien esta fealdad de la que hablaba la Rosario. Eh, yo decía, de aquí el 80%, aunque valen miles de dólares, que sé yo lo botaría a la basura. ¿Por qué? Porque el arte tenía por finalidad conectarte con la belleza y la belleza capaz de crear un ser humano que es un miembro de tu especie. Y tú de ahí reivindicarte a pesar de tu naturaleza caída. La belleza es muy importante en nuestra vida, la posibilidad de dialogar es muy importante, La que podamos armonía.
La armonía, exactamente. Entonces, todo esto de la sodomización de la bandera, acuérdense que además el Día de la Bandera, Boric quiso que fuese el Día de la Visibilidad lésbica, ¿sí? O sea, todo lo van subvirtiendo. Cuando te ponen a una ministra de la Cultura, que es pseudo porno actriz, yo, de verdad, la gente no se da cuenta de lo que está haciendo. A mí nunca, yo no soy de ver televisión, hace mucho tiempo que no veo, y menos todavía veo ese tipo de, ni películas, ni nada, yo en eso soy. Me empiezan a llegar escenas de esta índole, de esta mujer. Yo siempre he sido nunca, escenas de amigos míos, de gente que, o sea, ya no entienden la diferencia entre lo público, lo íntimo, lo privado, y justamente te meten a una mujer así, porque es tan escandaloso que ella sea ministro, que a través de ese escándalo llegan con toda su pornocracia, como es la canción de Mon Laferte, ¿no es cierto? Su pornocracia a contaminar la mente de cuántas personas que ya no pueden desgenitalizarse, si es que todo lo pasan por ahí. Entonces, el punto es que estamos en un proceso de subversión que tiene por finalidad que al estar con un otro, en realidad nos repugne esa Bueno, compañía. pero eso es la nueva, el nuevo comunismo, pues, Vanessa. Sí, pues, Sí, así exactamente. al comunismo le fue mal con la lucha de clases, con la dictadura del proletariado, ahora lo está haciendo con esta lucha cultural que, que no sé si el comunista le venga mucho, ¿ah? Como que Lo que no lo pasa es que, encuentro que le lo venga que pasa es mucho, que viene, pero lo hace. ¿Ah? lo que No pasa es lo que encuentro más como hace, de los woke, de los sí, pero lo que Boric, pasa es de que los si tú Frente destruyes, si Amplio. tú, sí, es que si tú destruyes la familia y destruyes la división entre lo público, lo privado, lo íntimo, lo social, si tú destruyes la verdad, si tú destruyes, tú haces imposible el capitalismo. Entonces, aunque no sea de Esto la manera finalmente es directa, otra manera de destruir o de atacar al modelo, finalmente. claro, Claro, claro. Como ese es le el fue Pero punto. ellos, mal o con el sea, primero, están pero viendo esta lo otra. importante, o sea, una de las cosas importantes aquí es que lo que hay detrás de esto es lo que les decía yo al comienzo, también una tremenda frustración de lo que representó la izquierda. Yo vengo de ese mundo y veo esa frustración, sobre todo en mi generación, una generación tremendamente políticamente y culturalmente frustrada, que lo que sueña, o sea, imagínense que esta generación terminó pensando que el Estado plurinacional era la manera de enterrar el modelo neoliberal, Claro, a ese nivel de locura. ¿Mm? Y eso le hizo sentido a un 38% de la población. Si eso es algo de lo que no nos podemos olvidar. claro. ¿Mm? Bueno, Entonces, la caída de las instituciones, o sea, también la Iglesia Católica. Para Chile la Iglesia Católica era muy importante y sí, hoy sin duda. día no es muy importante. Yo veo en el caso del cardenal Fernando Chamalí, que es tuitero, porque también lo sigo para ver. Y lo retuitean 200 personas. Lo ven 300. O sea, comparemos eso con el tiempo de Juan Pablo II, No, cuando claro. vino a No, no, Chile. no, claro, si la crisis de la Era un iglesia ha sido muy, rockstar. muy importante. Claro, entonces también por eso digo, ¿qué pasa con esa mujer que anda en pelota, con el hombre tigre? Es un hombre que no tiene líderes, no tiene como que se siente solo, porque los papás también nos ha tocado ser una generación de papás de que mandó al niñito en el Uber y no lo fue a buscar, que lo dejó viendo la pantalla para que no moleste, ¿ah? Y tú te vas a hacer cualquier cosa y ya no juegas a la pelota con él. O sea, también tenemos una culpa, una responsabilidad generacional. ¿Ya? Y que como que nadie la quiere, como nadie se hace cargo de esa pelota. ¿Ah? Entonces, yo creo que la sociedad para estos niños de hoy día, 18 años, 15 años, está muy difícil, muy difícil. Porque es, ¿en qué creo? Si los niños, no, que le dicen que no, que si te ve un niño te quiere violar. No, es que no tome porque si te... No, es que no haga esto porque no sé qué. O sea, los estamos criando con miedo. Y, y como que ojalá te pegue harto en esto para que no me moleste a mí. Entonces, yo creo que hay que hacer una refundación que debe partir por la familia. La familia es el núcleo de la sociedad. Familia como sea familia, ¿ya? No estoy diciendo hombre, mujer y niños. Pues, ¿qué familia? Con la abuelita, con lo que sea. Pero
se ha perdido el tema. Uno busca, desgraciadamente, estos niños buscan valores, entre comillas, en TikTok, en Instagram, en no sé qué, y no en la familia. Se dejó de conversar, ya no se come en la mesa. No hay sobremesa en que se habla de educación cívica, de política, de música, de historia. No hay nada de eso. Son cosas súper simples y entretenidas además. Porque yo aquí se hace por norma. Hay una constitución en esta casa, en ese sentido. Y de verdad que salen otros niños. Puedes tener otros problemas, pero les abres el mundo y cuando tú te abres el mundo, el miedo baja. Eso Ah, creo yo. lo que pasa, Rosario, es que cuando uno hace esa pega con los cabros, incluso cuando uno les pone límites, constituciones, les exige esto, lo otro, ellos se sienten muy queridos. Sí, po. Un niño no se siente querido cuando tú lo dejas. Yo una vez le dije a mi hijo mayor, si yo te dejara hacer lo que tú quieres, ver toda la tele que quieres, comer todos los McDonald's que quieres, no estudiar en lo más mínimo, y, Claro. y todo fuese según lo que tú quieres, dime una cosa, ¿a quién quiero más? ¿Te quiero más a ti o me quiero más a mí? ¿Cómo es? Sí, pues dime, ¿por quién estoy haciendo eso? ¿Por ti? ¿Por tu bien? ¿O para que tú me quieras? Y me tengas el resto de la vida en un pedestal. Mi mamita es imbatible, mi mamita me entiende, yo soy la guagua de mi mamita, aunque tenga 50 años. Además, con eso Mm. me fregué a tu futura señora y la vaya a tener ahí a... Claro, lógico, porque lamentablemente es el punto. Yo fui draconiana con mis cabros y preocupadísima de que no tomen Ritalin, de que me agarrara con todos los viejos del colegio, me da exacto lo mismo, mis hijos no me lo iban a drogar y una serie de cosas que hoy día me miran es así, en realidad, gracias, porque me decían, hablando de, así como en términos muy coloquiales, ¿no? Mamá, ¿y qué vamos a hacer? Yo decía, bueno, levantar el poto y dejarlo caer. Nada, como nada, nada. Fíjense que la contemplación, les decía yo, era lo máximo a lo que podía aspirar a alguien en la antigua Grecia. Contemplen, Claro. dedíquense Hace a bien por contemplar, no eso. hagan nada. Mm. Conéctense consigo mismos. Entonces tú haces ese trabajo y los niños se sienten queridos, tienen norte, están, pero para eso, lamentablemente, tienes que, hoy día, por eso es que, no sé si vieron que, volviendo a Trump, Trump prometió financiar parte importante de las familias que hacen homeschooling. Porque si tú mandas al colegio a tu hijo, a mí me pasó hablando, bueno, lo he visto mucho, pero por dar el caso, una cajera de un supermercado que me decía, yo dejé de trabajar 5 años por sacar a mis hijos adelante y tengo a un hijo en el Liceo José Víctor de Lastarria, del que yo salí a mucha honra con exámenes libres, y tengo a mi niñita en no me acuerdo qué colegio subvencionado. Me dice, mi hijo tiene 15 años y es comunista. Es comunista. Liceo José Víctor de Lastarria es comunista. Entonces, ¿cómo tú te haces cargo de un hijo que llega a la casa diciendo es que tú defiendes el orden burgués? Mm. ¿Con qué herramientas tienen esos padres de esos niños que además se pelan trabajando, los dedos se pelan los dedos trabajando para responderle a ese niño que viene lavado cerebro del colegio? Mm. Entonces, hoy día el colegio también atenta en contra de la familia. Y esto de que tengamos jornada escolar completa, acuérdense que Por inicialmente era eso, para cierto más grupo. importante es la familia y lo importante cuando la familia está presente, más presente, Twitter pasa a ser menos peligroso, Instagram menos peligroso. O sea, aquí estamos tratando de arreglar los síntomas y lo que hay que arreglar es la raíz, que es Yo el estoy de ser acuerdo con eso, humano y sí, la familia. sí, estoy de acuerdo. El tema de pasar de una cultura de los derechos a una cultura de las responsabilidades y de los Exacto, deberes, exacto, exacto. Sí, Bueno, que es algo que se ha yo creo perdido que completamente. hay que seguir estamos viviendo trabajando, el revoltijo. sí, Bueno, y ustedes intensamente. afortunadamente están haciendo aportes y tienen que seguir escribiendo y haciendo aportes, ambas. Sí, pues De Eso es lo todas hay que maneras. importante. ayudar en lo que se puede. Bueno, y tú Ahí- también. Sí, sí, también. Y publica hartos libros, escribe harto, sale en hartas partes, siempre te leo. Muy sensato. Sí, lo que necesitamos ahora es sensatez. Uno puede Sensatez, sentido pensar común. igual o no a otra persona, o distinto, pero que tú veas sensatez y la ideología dejarla de lado. O sea, ¿hasta cuándo? La ideología al lado. No estamos, muchas, ya tuvimos muchas, creo yo. sí, sensatez y coraje.
y el coraje de hacer lo Claro. que uno sabe que tiene que hacer. Y lo que tú decías, Rosario, por independencia de cuáles sean las consecuencias. Así que eso es, yo creo que una excelente conclusión. Los dejo a los dos terminar sus últimos comentarios. Ha sido una conversación apasionante, muy entretenida. Yo Y sabía que iba a ser así. Así que, Rosario, si quieres, te doy la palabra a ti y terminamos con Max. Bueno, un agrado de haber estado en esta conversación. De verdad, sí, yo quiero hacerle propaganda a mi libro que va a estar en diciembre porque a mí me costó esto a raíz de un magíster en filosofía política y ética que hice. Y lo quise hacer bajado, bien aterrizado, porque los filósofos se van como para arriba, bien arriba. Eh, y se lo pasé ahora a una alumna y le dije, dime si se entiende, dime, me dice, ¿qué está? No, lo entendió perfecto, o sea, está bien escrito fácil, con un prólogo muy bueno de Max. Y si quieres saber qué hay detrás de las redes sociales, entender qué hay detrás de la cosa linda de, ¡ay, y es gratis! Porque uno dice, y es gratis. No, no es nada gratis. Es más caro de lo que tú crees. ¿Y para dónde van? Yo te recomiendo leer Twitter versus Twitter, mi cuarto libro. Así que contento. Genial. Don Max, usted cierra. yo soy un convencido de que el esfuerzo por reflexionar, por pensar, que es a lo que apunta finalmente la tarea de escribir, tratar de provocar reflexiones, dudas, preguntas. Finalmente, las preguntas son siempre más importantes que las respuestas. Tiene que ver con un momento muy crítico, es especialmente relevante en las actuales circunstancias, y creo que no sé si la sociedad va a lograr salir de esto. No tengo, o sea, tengo claro que no tiene sentido pensar en la lógica de la nostalgia, de que todo tiempo pasado fue mejor. No sé hacia dónde vamos. Yo creo que vamos hacia un mundo muy distinto. El desarrollo tecnológico es una cosa vertiginosa. Lo que vamos a ver de aquí a 10, 15, 20 años en materia de tecnología, eh, probablemente ni siquiera lo imaginamos hoy día. Pero lo que hay detrás de todo lo que podamos inventar y cambiar el mundo a través de la técnica, lo que hay detrás finalmente son personas. Y la capacidad de conectarse con esas personas, de tratar de ponerse en su lugar, de empatizar, de poder participar con ellas en un diálogo responsable, respetuoso, buscando preguntas más que respuestas. Yo creo que al final del día es, eh, como diría Heidegger, es lo único que puede salvarnos a estas alturas. Por poder volver a reencontrarnos en nuestra manera de ser personas, más allá de todos los cambios que ha vivido el ser humano. Totalmente de acuerdo. Y mi estimado Eh, telepensante, como usted sabe, nosotros aquí estamos diciendo la verdad de lo que pensamos, porque uno de los escollos que tiene el diálogo, lo dice Hannah Arendt, es cuando tu interlocutor está velando intereses y está mintiéndote y está manipulándote. Y eso es Foucault y eso es el ejercicio de la voluntad de poder a través del discurso y en eso cree esta nueva izquierda que todo es voluntad de poder y nada hay de verdad, nada, no hay ningún límite ni biológico ni físico, ni químico, de la naturaleza, de nada, nos dice, todo es, depende de nosotros. Entonces, lo bueno que en estos espacios es que podemos ser sinceros y reconectar, ir retejiendo la cohesión de nuestra sociedad que está tan extremadamente dañada y todo parte por la familia. Yo creo que en eso estamos muy, pero muy de acuerdo. Muchas gracias por el estado en esfera pública. Un abrazo a los dos y nos vemos luego. Gracias, Vanessa, Rosario, un abrazo a las dos. gracias Max, gracias Chao, Vanessa, éxito que con estén tu muy libro. bien y todos los telepensantes que nos están viendo. Éxito con tu libro, queda muy recomendado. Un Gracias, abrazo. Chao. gracias.